Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Vamos a retomar en este punto el ritmo habitual del hoy por hoy, de un miércoles por la mañana. Y les voy a hablar de que el ser humano es creativo, para lo bueno y para lo malo, capaz de crear arte sublime y también máquinas de tortura. Pero la creatividad no es solo la capacidad de crear cosas, también es la capacidad de contarnos a nosotros mismos nuestra propia vida. Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, todos sabemos o creemos saber lo que es la creatividad, pero la verdad, y a mí la primera, me costaría definirla con precisión. ¿Cómo se define la creatividad desde el punto de vista científico? Sí, es muy sencillo. Es la capacidad para generar conexiones, hacer puentes entre cosas que son aparentemente dispares, que nadie ve, para conseguir soluciones válidas a algún problema. ¿Y esto conectar, básicamente. ¿Y esto ha sido así desde siempre? ¿El Homo sapiens ha sido así desde siempre, desde el origen de la especie? Pues no, precisamente ha habido un estudio reciente, muy importante, que ha implicado a miles de personas en muchos lugares del mundo, donde lo que ha intentado es indagar los orígenes de la creatividad y de otros comportamientos exclusivamente humanos, porque no solamente somos muy creativos, sino que también somos muy prosociales, tenemos grupos muy grandes, tenemos una longevidad muy sana y muy resiliente, bastante resistente. Es decir, todos esos comportamientos exclusivamente humanos, ¿dónde estaría su origen? Entre ellos destaca la creatividad, precisamente. Y lugo hay una cosa, un término que utilizáis, que es el sistema de personalidad. Sí, ¿Eso qué es? Claro, es que lo que ha encontrado este estudio es que en la base de esos comportamientos tan exclusivamente humanos habría como 3 sistemas de personalidad. No es personalidad al uso, es decir, eso que entendemos por extravertido, introvertido y tal, sino que son sistemas de comportamiento en los que habría diferencias individuales muy importantes y probablemente con una base genética. Y es de hecho lo que han encontrado. Habría como 900 genes que están en la base de estos 3 sistemas, que son, fíjate, por un lado, un sistema de reactividad emocional, que curiosamente consiste en la capacidad de establecer vínculos emocionales con otras personas, con otros seres, ¿no? Y tener, pues, sobre todo familia. Y de hecho la especie humana destaca porque aquí tenemos primos, tíos, y ningún primate tiene de eso, y menos lejanos. O sea, que es una cosa importante. Luego tenemos otro sistema que es el del autocontrol, que, fíjate, está muy ligado a la capacidad para realizar herramientas y cooperar. ¿Por qué? Porque mira, estos comportamientos son necesarios para realizar cosas en las que se demora la gratificación. Es decir, realizar una herramienta significa ir a por el material, emplear horas para realizarla, todo ello pensando en que algún día lo utilizarás para cazar un venado y comértelo. La satisfacción vendrá días, horas, mucho más tarde. En fin, mucho más tarde, ¿no? Y el último sistema de personalidad tiene que ver con la autoconsciencia, que más allá, además es el más interesante, más allá de tener que ver con ser conscientes de uno mismo, tiene que ver con el tener una biografía en la que uno integra en una narrativa el propio pasado, el presente y el futuro, ¿no? Como una historia que uno se cuenta a sí mismo. Y esto está muy ligado con la creatividad, precisamente porque la imaginación es un factor clave, el poder imaginar situaciones o recrearlas, ¿no? Esto es un factor muy importante. ¿Y estos 3 sistemas de personalidad solo existen en el Homo sapiens? Bueno, lo que han estudiado es precisamente qué base genética tienen estos 3 sistemas. Lo han comparado con chimpancés y con neandertales, que ya los tenemos, y han encontrado que, fíjate, los chimpancés, los neandertales y los humanos modernos tenemos básicamente los mismos genes implicados en el sistema de reactividad emocional, ¿no? De los vínculos familiares y demás. Pero luego ya solamente los neandertales tienen algunos de los genes que tienen que ver con el segundo sistema, ¿no? Con el del autocontrol. Y de hecho los chimpancés no tienen genes de este tipo. Y solamente los seres humanos modernos tenemos el sistema genético de la autoconsciencia. Los neandertales no tienen nada de esto. Entonces esto sería de un origen mucho más reciente. ¿Y nuestra autoconsciencia, de los 3 sistemas de personalidad, el de la autoconsciencia, surge por factores externos? Como por ejemplo la forma de adaptación, cómo nos adaptamos al medio. Sí, de hecho la historia de nuestra especie es muy curiosa. Y de hecho estos autores dicen que este sistema no se originaría con nuestra especie, que se originó hace unos 200 o 250.000 años, sino algo más recientemente, hace unos 100.000 años. ¿Y esto por qué? Pues fíjate, el antepasado común de neandertales y humanos modernos viviría hace unos 500.000 años, fue cuando nos extinguimos. Los neandertales se generaron en Europa y aunque la situación climática era extrema, pero más o menos era estable, ¿no? Y pudieron más o menos sobrevivir en circunstancias estables. Pero en África, durante este tiempo,
las circunstancias climáticas eran muy extremas y muy cambiantes, muy variantes. De hecho, había sequías importantes, inundaciones importantes, y nuestra especie, como tal, estuvo a punto de desaparecer. Quedaron muy poquitos individuos. Y entonces solamente nos sacó adelante la creatividad, la capacidad de poder explotar otros nichos alimentarios, como, yo que sé, del mar, por ejemplo, que ningún primate lo hacía. Es decir, el ingenio fue generado por el hambre. ¿Y si los Homo sapiens somos la especie más creativa que existe? Es algo que, bueno, se puede ver a simple vista observando el mundo, pero ¿cómo se mide? Sí, es muy curioso. Existen unos test que se llaman de pensamiento divergente, que lo que hacen, además son bastante curiosos, es que te ofrecen un objeto, una foto de un objeto, por ejemplo, una lata de refresco, y te dicen, a ver, ¿qué posibles usos le puedes dar a esto? Y es donde tienes que andar conectando, ¿no? Entonces, bueno, pues las respuestas correctas serían, qué sé yo, pues como una maceta, un sujetador de lápices, también te lo hacen con un clip, es decir, son elementos cotidianos, ¿no? Y cuantas más respuestas des, más creativo eres, esa es la idea. Y luego, yo creo que hay días en que uno se levanta y dice, hoy me sale mejor la cosa, hoy estoy más creativo que otros días. ¿Hay trucos para estimular la creatividad? Sí, fíjate, contrariamente a lo que puede pensar mucha gente, la creatividad se puede fomentar, ejercitar, ¿no? A base de, bueno, pues ver y inspeccionar cuestiones que son creativas, pero también hay algunos trucos. Por ejemplo, uno muy interesante es el del humor. Cuando se está de buen humor, se es más creativo. Eso está muy demostrado, además. Parece ser que tiene que ver con la lubricación de las conexiones neuronales que produce la dopamina, ¿no? que aumenta con el buen humor, y entonces es verdad que se es más creativo. Se consiguen ver más conexiones entre ideas aparentemente dispares. Y luego hay otro truco también que hay algún autor que propone, que dice, bueno, hay un núcleo en el tronco cerebral que se llama el locus coeruleus, que segrega noradrenalina hacia la corteza cerebral, y dice, bueno, pues, y además parece que se ha comprobado, yo lo he comprobado además, que si te tumbas boca arriba, va más sangre a este locus coeruleus, y entonces está más irrigado, y entonces está más activo, y entonces libera más noradrenalina a la corteza cerebral y es capaz de desatascarte de muchos problemas. ¿Y tú lo has comprobado? Sí, cuando tú estás atascado, te tumbas boca arriba. Sí, tiene que ser boca arriba, porque si es durmiendo de lado, no. Tiene que ser que la sangre vaya a esa parte, como está en la parte posterior del tronco del encéfalo, pues ahí se irriga más y está más activo. Bueno, Martín Loeche, es lo que aprendo contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Cigarettes and coffee, and to tell you that, dog, I've been so satisfied. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Viaje de ida, viajando por España y el mundo a través de biografías de grandes personas, de grandes personajes. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Preséntanos a tu viajado. Mi viajado se llama Gregorio Esteban Sánchez Fernández, pero como se subió a los escenarios siendo un niño, todo el mundo le conoce o le llamaba Chiquito. Yo empecé con 6 años cantando flamenco, que era un fenómeno. Yo era un pedazo de cantao que quitaba el sentido. Muy chiquitito. Empecé con los Capellitos Malagueños, que era el director don Luis Pérez de León, y después pues empecé en los teatros, estuve trabajando con ellos en el Calderón de Madrid, en La Latina, en el Circo Price de Madrid. Chiquito porque empezó de niño, pero ¿y de la Calzada? De la Calzada porque él era del barrio de la Trinidad en Málaga y concretamente de la calle La Calzada de la Trinidad, ahí Chiquito de la Calzada de la Trinidad. Y un universo que además nos va a acercar muy bien, por cierto, desde Ser Málaga, Isabel Ladrón de Guevara. Esta barriada cargada de historia es una de las más populares de la ciudad. Un lugar de clase humilde y trabajadora, como Chiquito, templo del cautivo, la imagen religiosa de Cristo más querida de Málaga. En algunas calles aún quedan los antiguos corralones, muchos ya rehabilitados, construcciones con un patio central donde los vecinos hacen vida común. Normalmente están decorados con plantas y flores.
pero en la calzada de la Trinidad, a día de hoy, lo que hay son bloques de pisos. Y eso que fue la primera calle del barrio, que se construyó allá por el siglo XV. Fue el lugar que vio nacer a finales de mayo de 1932 a uno de los humoristas más geniales de nuestro país, Chiquito de la Calzada. El barrio fue testigo de sus cantes y bailes siendo un niño, un sitio donde a pesar de la fama el malagueño volvía con asiduidad para estar en contacto con sus orígenes. Si Dios quisiera. Y así Gregorio Sánchez se convierte en Chiquito de la Calzada, un nombre artístico de cantaor. Cantaor, además de tablao para guiris. Y pongo este tema de Javier Ojeda de Danza Invisible porque él iba a cantar con él en este disco, pero ya estaba muy malito y le dejó un parlamento a Javier que está al final justo de esta canción, Baila Conmigo, y habla justo de sus inicios en Torremolinos. Yo me tiré 30 años en la Gamba Alegre, que estaba en el centro de Torremolinos. Estuve trabajando con Mariquilla, que es un fenómeno, una gran bailadora, es verdad, un bailadora extraordinario. Después por allí ha pasado todo Paco de Lucía, ha pasado Camarón, ha pasado casi todos los cantadores. Bueno, hasta luego, Lucas. Lago negro, lago blanco. Baila conmigo. Torremolinos fue el epicentro de los inicios de Chiquito. Un Torremolinos, por cierto, muy diferente y donde estaba todo por hacer, como nos cuenta Javier Ojeda. Pues yo diría que Chiquito representa una Málaga y un Torremolinos que ya prácticamente no existe. El Torremolinos es el de la Gamba Alegre, el Torremolinos es el de los tablaos flamencos, cuando para contentar a los guiris te encontrabas de pronto con una bailadora extraordinaria como era Mariquilla, y de pronto te encontrabas ahí a Paco de Lucía y a Camarón. La brisa del litoral. Todos hablan en estos años de Chiquito, todos hablan de Mariquilla. ¿Quién es? Pues te lo dice ella mejor. Soy Mariquilla, bailadora flamenca desde los 6 años. Mi trayectoria artística es bastante fuerte porque he recorrido casi todo el mundo. Esta es la Mariquilla con la que despega Chiquito de la Calzada. Exacto, en la Gamba Alegre y luego el Jaleo, que actualmente es la taberna flamenca Pepe López de Torremolinos. El recuerdo de Chiquito para ella es imborrable. Que fue cantaor mío y jefe de cuadro. Lo he llevado por muchos sitios del mundo, por Japón, por Alemania, por Bélgica, muchísimos viajes, muchísimas historias de flamenco. Entonces, pues era un hombre tan sensible, tan bueno, tan trabajador y sobre todo un hombre siempre entregado a su profesión. Una línea de compañerismo, de sabiduría y sobre todo de gracia, porque Chiquito tenía una gracia de Andalucía, pero una cosa de él, no imitaba a nadie. ¡Te da Queen, estoy aquí! ¡Por favor! Te da Queen. El lado japonés de Chiquito de la Calzada, que a mí me tiene muy interesada. Es que los tablaos de Japón se remontan ya a los años 50 y 60 del pasado siglo. Incluso hay tablaos en Japón antes que en Madrid. A los japoneses les pirra el flamenco y por allí pasaron los más grandes del cante y el baile tipo Camarón, Paco de Lucía, Cristina Ollo, que iban en plan estrella. Pero también estaban los cuadros más humildes que se iban por temporadas de 6 meses para ganar un sueldo, el dinero que en España ni siquiera soñaban. David López, autor de Un tablado en el otro mundo. Un sueldo y luego un sueldo extra con clases y vendiendo productos españoles allí, que en los tablaos españoles no había forma de ganar. Y Japón era literalmente conseguir a la vuelta comprarse una casa al contado, que era el sueño de todos los españolitos en aquel momento, ¿no? Tener la casa y el coche. Y en estos grupos que pasaban temporadas en Japón, imagino que estaba Chiquito de la Calzada en alguno de ellos. Pues sí, estaba Chiquito, Mariquilla, José Merced, que todo el mundo lo conoce. Se hicieron varias temporadas por Tokio y Osaka, que son las zonas más flamencas de Japón, sería como Sevilla y Cádiz, ¿no? Y Chiquito ya era muy popular allí. De Japón fue siempre el flamenco, que fue el primero que abrió. Estaba en el barrio de Shinjuku, en la 7ª planta de un edificio que se llama Isetan Kaikan. El tablao sigue abierto hoy, aunque hoy se llama Garlochi. A Chiquito de la Calzada, por ejemplo, que estuvo allí 2 temporadas de 6 meses, todavía se acuerda de él, como me contaba a mí para el libro, el responsable del tablao, porque decía que ya entonces, que Chiquito era solo cantador, porque Chiquito cantaba, como se dice, para el baile, para el cante de atrás,
Chiquito ya cantaba, pero tenía un punto muy cómico, me contaba él, porque arrastraba los pies por el escenario y hacía ruiditos, y a los japoneses les hacía mucha gracia. El japonés pues presentaba a los artistas ante ustedes, Chiquito-san. Y yo, no maricato, hoja. ¿Y esos tablaos japoneses donde actuaba Chiquito siguen teniendo éxito todavía hoy? Pandemia mediante, sí. En uno de ellos ha estado nuestra profesora de español en Tokio, Begoña González. Ya de lejos sabemos que ese local al que nos acercamos no es japonés. Puede que sea por el colorido de las paredes, los tiestos con geranios o las banderas de España que nos reciben. Nada más entrar, definitivamente nos vemos transportados al tópico del sur de España. Sillas de enea, zócalos de azulejos, mantones y platos de loza decorando los muros. De mesas altas, barriles, y al fondo una pared llena de las firmas de los cantaores y bailaores que alguna vez actuaron allí. Pedimos el menú. Hay platos de queso, gambas al ajillo, carne con tomate y un plato combinado con un batiburrillo de paella, tortilla de patata y croquetas. Para beber, Cruzcampo. Y no puede faltar el escenario. Muchas noches hay un cartel de profesionales, pero también se organizan jornadas de amateurs, como los recitales que dan las agrupaciones de flamenco de muchas universidades de Tokio. Gracias a estas agrupaciones tengo alumnos en el aula, ya que muchos empiezan por el flamenco y terminan estudiándose las conjugaciones. Qué bueno, cierre perfecto, ¿no? De la etapa japonesa de Chiquito de la Calzada. Sí, y volvemos a la España de los 90, a Málaga, al restaurante La Coquina de Torremolinos, donde un hombre contaba chistes. Y las casualidades de la vida, yo estaba en este restaurante y de pronto no estaba viendo a la persona que estaba contando chistes. Empecé a poner el oídito y digo, tío, es muy especial. Y volví la cara y me quedé viendo y me quedé totalmente enganchado. Estaba haciendo la caída de Roma y hasta así el soldado. ¿Quién es el descubridor, el que lo cuenta? Sí, es el productor de televisión Tomás Sumer, al que acaban de encargar justo un programa de chiste, Genio y Figura, para Antena 3, del que surgió el fenómeno Chiquito de la Calzada. Pero si Chiquito dejó huella en los espectadores, era mucha más la que dejaba en quien le conocía. Lo he querido como un padre, como un hijo, como un amigo, como, ¿sabes? De todas las formas que se puede querer, yo lo he querido Chiquito y lo sigo queriendo, ¿no? Bueno, al final, todo el mundo que escuchamos lo quería Mariquilla, lo querían los japoneses, lo quería Tomás Summers. Todos, y de los que más, los dueños de un clásico en Málaga, el restaurante El Chinitas, de la calle Moreno Monroy 4 en Málaga. Allí actuó como cantador mucho tiempo y comía cada día, era la extensión, digamos, del salón de su casa. Eran como su familia y así nos lo cuenta su dueño Ángel Sánchez. Allí pues comía todos los días y la gente lo saludaba, se reía, soltaba un chascarrillo, una risa, incluso algún chiste también no contaban. Yo me considero familia, de hecho él nunca ha faltado a ningún evento de este caso de mi familia. Y de hecho el estar a su lado aprendía uno mucho, ¿no? Y en el Chinita estaba y está hoy su rincón con su busto, su placa, su mesa y sus recuerdos. Era su campo de acción malagueño. Muy cerca estaba la tienda El Río de la Plata, donde Chiquito compraba sus famosas camisas, una camisería hoy cerrada que regentaba otro amigo, Miguel Piedrola. Porque no solía llevar traje y entonces quería camisas que fuesen diferentes a los cuadritos y a las rayas, ¿no? Algunos cuando veían un dibujo grande en el escaparate decían: estas son las que usa Chiquito. Las camisas grandes se identificaban con Chiquito. A Chiquito de la Calzada le pasaba como a ti, ¿no? Que le gustaba el entorno de la calle Larios de Málaga. La calle más bonita del mundo, que nadie lo olvide. Por supuesto. Y por la que también paseaba él. Su paseo por calle Larios, su pasaje de Chinita, calle Compañía, su cautivo, su cofradía y todos los amigos del comercio que lo querían muchísimo. Malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito, tú nunca fuiste pobre ni señorito.
¿Y dónde termina este recorrido malagueño de Chiquito de la Calzada? Pues termina en primera línea de playa, en el número 60 del Paseo Marítimo Antonio Machado. Gregorio Sánchez, Chiquito de la Calzada, estaba muy enamorado de su mujer, Pepita. Dice Tomás Sumer que la muerte repentina de ella acabó con el humor de Chiquito de la Calzada para siempre. Pero en vida pudieron disfrutar del éxito y del sueño de toda la vida de Pepita, vivir en primera línea frente a la bahía de Málaga, como nos cuenta Ángel Sánchez. Que es una zona de hace 25 o 30 años que se hizo nueva y ahí fue cuando lo primero que hizo es comprarse un Mercedes y en este caso pues comprarle un piso a su mujer en primera línea de playa, que era la ilusión de ella, y lo consiguió. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules. Al final, Pepe, ser feliz es tener objetivos alcanzables, la sencillez, y a Chiquito se le quería por lo que era, por cómo era. Y también por su humor. En un homenaje tras su muerte, el cantante Javier Ojeda dijo una frase demoledora que nos recuerda y nos sirve de cierre. Bueno, quiero recordar que la frase que dije era algo así como que quien no haya imitado o no se haya reído con Chiquito o está muerto o es mala gente. ¡Que da, Queen! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! ¡Cobarde! Están haciendo una guarrería española los dos en su casa. Quisiera ser un pecador. Enorme, Chiquito de la Calzada, de grande el viaje por su biografía. Pepe, hasta luego. Hasta luego. Bistro de bambino, un cobarde, un dio de nada, con una etiqueta de aní del mono en mi pared colgar, pa' poder presumir de tener graduado escolar. Conta mis chistes y que no pares de reír. Da saltitos pa' que tu risa sea mejor. Ser vampiro, ser sheriff, ser papá piquillo y por supuesto cantador. Y esto es la canción del pecador. Te da cuen, 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 te da cuen. Dicen que soy chiquito. Hoy por hoy.
Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Nos hacía falta esta mañana esta música. Gracias. También te lo digo, con la noche que llevamos y la mañana que llevamos era muy importante que tú llegaras con tu cello. ¿Tú recuerdas la primera vez que tuviste un cello entre tus manos? Ya ni me acuerdo. La primera memoria yo ya lo tenía, yo tendría ya 4 o 5 años, yo empecé con 3 y fue un empezar tan natural que ni me acuerdo. ¿Pero con 3 ya sostenías un cello? Sí, es un chelito muy pequeñito para bebés y más parece un violín que otra cosa, con una pica para apoyarlo en el suelo y vamos, ni me acuerdo. Que tu padre fuera violonchelista, tu madre profesora de música, yo no sé si hizo un poco inevitable que al menos tu primera mirada y percepción sobre la vida fuera a través de un instrumento como este. Absolutamente inevitable y de alguna manera para mí me costó entender que no todos los niños tocaban un instrumento, ¿sabes? Para mí era tan normal ver a mi padre estudiar, a mi madre dar clases. Yo pensaba que todos los niños del mundo tocaban un instrumento. ¿Cuándo descubriste que no era así? Sí, la gente hace otras cosas, okay. Qué raro. Además, creo que tu madre tenía o inventó un método, ¿no?, para enseñar música a los bebés. Exacto, yo fui su conejillo de indias y mi hermana después de mí. Y sí, el método se llama el mago diapasón y entonces pues de bebé, eso empezó antes de los 3 años incluso, pues ya empezábamos con el lenguaje musical, escuchar las notas, el oído absoluto y todas esas cosas. Y entiendo que funciona, viéndote a ti tiene que funcionar sí o sí el bueno, método. Obviamente el método desde yo ahora tengo 30 años, o sea que el método ya lleva 30 años en funcionamiento, ha tenido decenas de miles de estudiantes y sí, yo soy uno de muchos. Dicen que el cello por su registro es el que más se parece a la voz humana. Yo no sé si piensas que los instrumentos musicales explican muchas veces mejor que las personas sensaciones tan diferentes como pueden ser la alegría, la tristeza, la incertidumbre. ¿Un instrumento como este lo puede demostrar? Desde luego, sí, además yo toco en todos los países del mundo y en cada uno se habla una lengua diferente. Yo no sé cómo se dice felicidad en japonés, pero sí puedo tocar algo alegre en el cello y hacerles entender eso. Pues mira, vamos a hacer una prueba. ¿Cómo hablaría un cello sobre un acto feliz? Como decías, por ejemplo, un reencuentro esperado o una buena noticia. ¿Cómo contaría una noticia triste un cello? ¿Y cómo hablaría sobre la incertidumbre que yo creo que está sobre los hombros de todos los ciudadanos del mundo ahora mismo? Hoy en nuestra charla de los miércoles hemos convocado un Stradivarius de 1696 y a la mano, que mece sus cuerdas, que es Pablo Fernández, premio Princesa de Girona de las Artes, el único artista español conmemorado con el premio Tchaikovsky en sus 63 años de historia y, por ejemplo, el ganador del primer premio del concurso internacional de Liesen. Él lo ha dicho hace un momento, tiene solo 30 años. Tiene un talento ilimitado y acaba de publicar Reflections, que es su último CD, que lleva la friolera, atención, de 2,5 millones de escuchas, y no reggaetón, en las plataformas digitales. Explicaros que me acaba de preguntar, ¿puedo guardar el cello un segundo? Y yo le he dicho un no, rotundo, porque claro, entiendo, o sea, eso es un Stradivarius de 1696. Claro, lo cuidas como oro en paño. Claro, es que ahora lo has dejado ahí, nadie se va a acercar, nadie lo va a tocar, pero tú estarías más tranquilo si estuviera dentro del estuche. Sí, es una psicosis que uno tiene, que siempre el cello tiene que estar guardado porque hay veces que cosas impredecibles pasan. Por ejemplo, el otro día estaba en casa y de repente un cuadro se cae. Claro, el cello no estaba cerca para nada, pero dices, ostras, y si llega a estar el cello debajo, que lo pones ahí, cosas así pasan y hay que tener cuidado. ¿Y cuando viajas, cómo vas con él? El cello siempre lleva un billete extra, va en la ventanilla, al lado mío del avión, siempre es un caos enorme, pero bueno, eso es lo que... Es decir, él viaja en un asiento, sí, tú esto no lo facturas, no para lo... nada, sí, yo en mi tarjeta de embarque siempre viene CBBG, que es Cabin Baggage, y antiguamente se ponía Cello Fernández en la tarjeta, ahora ya no. ¿Y es habitual tocar con un instrumento
instrumento tan antiguo, del 1696, acabo de decir. Sí, exacto. Bueno, no es que sea tan habitual, porque no hay tantos instrumentos de esta edad, ¿no? Pero la verdad es que muchos grandes solistas sí que tienen instrumentos muy antiguos. Stradivarius solo hizo 60 chelos, o sea que Este es uno de los 60. Esto es uno de los 60 y bueno, de esos 60 obviamente durante los años se han perdido por lo menos 20 en guerras y historias estas, ¿no? Entonces quedan unos 40 y yo, bueno, tengo el privilegio de tocar uno. ¿Y esto es tuyo de propiedad? Ojalá, no. ¿Eso cómo funciona? Esto es de una fundación japonesa, la Nippon Music Foundation, que bueno, con su gran generosidad me dejaron tocar este instrumento en mis conciertos. Pero bueno, estos chelos tienen un valor incalculable, ¿no? Entonces yo no podría permitírmelo. ¿Tú notas la diferencia cuando tocas con este chelo cuando tocas con otros? Sí, desde luego. Este chelo lo que tiene es que no tiene límites, ¿no? Entonces, si tú puedes encontrar ese sonido, esa cosa que tú quieres expresar, el chelo lo tiene. Otra cosa es que tú sepas hacerlo. Por ejemplo, la diferencia con un instrumento moderno, el instrumento moderno te va a ayudar un poco más. El chelo moderno te va a maquillar un poco tus errores. El Stradivarius no. El Stradivarius te hace la vida un poco más difícil, pero cuando consigues tocar como él quiere, no tiene límites. O sea, el jefe es él, no eres tú. El jefe es él. Y por eso muchos grandes solistas prefieren no tocar a veces con un Stradivarius, porque tienen que hacer como un pacto con el instrumento. Por ejemplo, Pau Casals, uno de mis grandes héroes, no quería tocar un Stradivarius, se lo ofrecieron y dijo que no, que él quería hacer lo que él quisiese con el cello y no el cello le dictase qué cosas. Pero ¿y eso por qué es? ¿Por cómo está fabricado? ¿Por la madera? Yo no tengo ni idea, ¿eh? Sí. ¿Por la madera? ¿Por la resonancia? ¿Por qué es? Son chelos con mucha personalidad. No sé el secreto, si lo supiese me haría una copia, pero sí, están vivos y son testarudos. Son testarudos, pero tú no te separas de él. Yo no me separo, yo lo adoro. Es mi mejor amigo. ¿Cuánto ha marcado tu vida el ser quien has llegado a ser, ese virtuosismo en la música que yo entiendo que requiere una vida entera, una dedicación entera? Tú me decías, yo no me acuerdo ni la primera vez que tenía un cello en las manos. ¿Cómo ha marcado esto tu vida? Para bien y para mal. Para mal no sé si la esclavitud, para bien hacer lo que quieres y llegar donde has llegado. Sí, para mal la verdad es que no lo sé, porque a lo mejor alguien podría decir, tienes que estar estudiando todo el día, pero es que se ha convertido en algo que uno necesita. Es como un deportista, por ejemplo. Yo no me puedo imaginar a Nadal, si pasa 3 días sin entrenar, se sentiría físicamente enfermo incluso o débil, ¿no? Yo necesito estudiar todos los días, incluso durante la pandemia, al principio, me cancelaron 6 meses de concierto. No tenía ni un concierto en 6 meses y estudiaba todos los días 4 horas porque es que lo necesitas, como lavarse los dientes. ¿Qué es estudiar? Practicar. O sea, 4 horas al día. Practicando solo para estar en forma física con el instrumento. ¿En forma física? ¿Con los dedos? Con los dedos, exacto. Sí, y los brazos. Si pasas más de 3 días sin estudiar, los dedos se debilitan muchísimo. Sí, es increíble, es como cuando dejas de ir a correr un día, ¿no? Entonces ya no aguantas tanto en los 5 kilómetros o 10 lo que hagas. Esto es igual, si yo no estudio en 3 días ya los dedos no van tan finos y ya empiezan a haber errores que uno no quiere. ¿Y cómo te cuidas las manos? Porque claro, decías antes lo que sufrías por el cello y por tus manos también sufres, entiendo. Sí, desde luego, bueno, yo tengo las manos con unos callos espectaculares. Cuando si voy en metro y doy al botón, la gente dice, ¿qué le pasa a ese tío? No tengo los dedos, parecen manos de rana. Incluso la mano izquierda tengo muchísima más larga que la derecha por haber estado extendiendo en las extensiones. Porque con para la izquierda llegar. es con la de las cuerdas, ¿no? La izquierda es la de las cuerdas, la derecha es la del arco, y como puedes ver, si las pongo las dos iguales... Tienes los dedos mucho más largos de la izquierda. Por extender, entonces el cuerpo obviamente va cambiando, se va adaptando a tocar un instrumento. Y bueno, pues nada, pues me cuido pues haciendo muchos estiramientos después de tocar, calentando antes de tocar. No cogiendo cuchillos. Intentando no cortar cosas, exacto. El jamón lo dejas para otro. Exacto. Y tienes la sensación de que es verdad que te oigo hablar y haces lo que haces porque te apasiona y te encanta. Decías, incluso en la pandemia yo tengo que entrenar 4 horas al día, pero tienes la sensación, sobre todo cuando eras más joven, que te has perdido algo en la vida, que tus amigos hacían algo que tú no hacías. Para nada, al contrario. Yo tenía tanta ambición y de conseguir mi sueño, que era viajar por todo el mundo y tocar conciertos, que yo lo que no quería es no conseguirlo. Entonces eso me daba mucho estrés. Entonces, y la única cosa que yo podía hacer para no tener ese estrés era estudiar más aún. Entonces yo decía, yo tengo que conseguir llegar a ser solista algún día, que es algo que realmente es bastante difícil, ¿no?
porque hay muy pocos. Y yo entonces, cuando me entraba ese estrés, decía, vale, pues estoy estudiando 6, voy a estudiar 8 horas, porque si hay algo que pueda hacer para conseguirlo, lo voy a hacer. ¿Y eres muy perfeccionista en todo o solo con el cello? O luego eres un desastre en otras cosas de tu vida. Hay algunas cosas, mi madre te diría que soy un desastre en algunas otras cosas, como recoger Solo recoge el cello. Solo recojo el cello, exacto. No, pero sí, yo creo que lo que más es, obviamente, es mi profesión. ¿Y nunca te planteaste, porque es verdad que te pusieron con 3 años un cello en las manos, nunca te planteaste otro instrumento? No, la verdad es que no. Cuando ya era adolescente descubrí el piano, que me encanta, y como no es mi instrumento, te diré que es mi instrumento favorito, pero yo creo que si lo tuviese que tocar sería otra cosa diferente. Pero es que el cello se ha convertido en quien soy, entonces sería imposible cambiarlo. Hace unos años yo le conocí, hace unos años, no sé si él se acuerda, en una lejana entrevista también en esta casa, en Hora 25, yo hacía otro horario, estábamos en otro estudio, además más chiquitito. ¿Qué ha cambiado desde entonces tu vida? Ha cambiado, ha ido a mucha más actividad. Ahora estoy tocando, bueno, ahora no por la pandemia, pero hasta justo la pandemia estaba tocando 80 conciertos al año. Eso es un concierto en una ciudad diferente cada 3 días. Eso es una burrada. Es prácticamente tocar, meterte en el avión, ensayar, tocar, meterte en el avión. Llegué a coger 120 vuelos en un año. Y una de las veces, que es una de las locuras que haces cuando eres joven, ya no sé si lo haría, es tocar en Japón, tocar en Europa y tocar en Estados Unidos en 7 días naturales. Es una de las un poco locuras que... A ti el jet lag te da igual, o si no te da igual, lo soportas como puedes. Lo soportas como puedes, y ahora que no estoy viajando prácticamente nada, a veces pienso, ¿cómo lo hacía? Porque ahora, si tengo que madrugar un día a las 6, me despierto hecho polvo, y antes estaba como sin dormir todo el rato. ¿Eres de los que se ha repensado el ritmo? Es decir, hay mucha gente que la pandemia dice, bueno, un momento, que a mí frenar no me ha ido tan mal. ¿Eres de los que se ha repensado el ritmo de vida? Un poco sí, la verdad. Ahora disfruto mucho de estar en casa tranquilo, estar estudiando y ver a mi familia cuando puedo y dar un paseo o hacer deporte. Antes era tan frenético todo, pero de alguna manera te haces adicto a eso, ¿no? A estar, ¡buah! Es que ahora hago otra cosa y un vuelo y no sé qué, y concierto y toque. Yo creo que es adicción, ¿no? Hay una adrenalina por ahí. Y al principio me costó mucho cambiar eso. Cuando pasaba más de 5 días en un sitio me aburría, incluso yo podría hasta no deprimirme profundamente, pero estás un poco como triste, como... de bajón. Sí, exacto. Y ahora me gusta mucho. Reflections, lo decía antes, tu último trabajo, que además vas a interpretar los próximos 7 y 8 de mayo con la Orquesta de Radio Televisión Española. ¿Cómo es? ¿Tú cómo definirías este trabajo? Esto yo quería que fuese una especie de autorretrato de lo que ha sido mi influencia musical hasta lo que llevo de vida, ¿no? Que es la música rusa y la música española. Decía yo antes que este trabajo lleva ni más ni menos que 2,5 millones de escuchas en las plataformas digitales. Yo no sé si esto es la confirmación de que la música clásica no es tan elitista como algunos piensan que es. Yo así lo pienso. Está claro que la música clásica no es elitista. De hecho, todo ese argumento de que solo pueden ir los ricos a los conciertos es falso. Quiero decir, una entrada vale 5 euros para los jóvenes, 3 euros, a veces es incluso gratis. Y la entrada más cara, pues, no sé, 50 euros. Es decir, no... ¿Quién crees que te escucha? Bueno, según las estadísticas de Instagram, desde los 13 años hasta los 45 es la mayor gente que me escucha. Y no sé, supongo que la gente mayor también va mucho a los conciertos. Mira, lo último, porque de hecho en tu canal de YouTube, en Talking Cello, los amantes de la música o los que no la conozcan tienen la oportunidad de verte charlar con otros músicos a los que invitas. Un fragmento de la conversación con Fernando Arias. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con Sagoskaya? Porque yo siempre he hablado mucho de lo maravillosa que fue, lo dura que era con nosotros, pero me gustaría que alguien más escuchase. ¿Cómo surge esta idea? Pues esta idea surgió justo antes de la pandemia, por casualidad, porque yo decía, tengo un montón de amigos súper interesantes, me encantaría que la gente pudiese escuchar nuestras conversaciones. Y bueno, gracias a todo el tiempo libre que tuve de repente y todos mis colegas, pues dije, oye, ¿por qué no hacemos esto, una especie como de podcast así en vídeo? Y parece que a la gente le gusta mucho. Llevo ya 20 episodios y no sé, cientos de miles de visitas en combinación de todos los vídeos. Pues 7 y 8 de este mes, su último trabajo, Reflections. Ha sido un placer, Pablo, volverte a encontrar en plena forma, pero además así también como un poco más tranquilo, que yo creo que eso también es muy bueno. Muchísimas gracias. A ti, mil gracias. Un gusto. Hasta luego.
con Àngels Barceló. You're a sweetheart, if there ever was one. If there ever was one, it's you. La última y nos vamos, los últimos minutos del Hoy por Hoy. Qué buen rollo. No, supongo que no habréis hablado de política en la redacción, ¿no? Porque si no hubierais puesto alguna otra canción, a lo mejor. Pero política, ¿por qué? ¿Pasó algo ayer? No sé. Había un momento que no hemos imaginado que Sastre y Àngels hacían el abierto con acento chiquito. Que dabais la información muy frágil. Adelante. Ay, pues hubiera sido genial. Buenos días. No puedo. Ese pedazo de Victoria de Ayuso. Y después, ese ha sido nuestro análisis de lo de ayer. Vale, hasta aquí el análisis del equipo. Pero luego hemos empezado a ver también qué teníamos por delante en el futuro. Mira, ya me vengo arriba. Y mañana viene Kiko Amat, periodista y escritor. Vendrá al consultorio librológico. Aprovecho, cuña. Por favor, pueden mandar sus consultorios librológicos, aquellas recetas, sus consultas. Pero si quieren mandar el consultorio, su pregunta y su respuesta, pues... al 638-313466 a través de una nota de WhatsApp, sus consultas. Y él les podrá recomendar un libro. Kiko Amat, 638-313466. Vale, estos son deberes. Y yo me he sentido, he confesado que me siento un pelín pirata con Kiko Amat, porque cuando leí su libro 1000 violines, yo robé una cosa que él hizo. Él puso, la primera canción que le puso a su hijo en su vida fue esta, de Mouse Allison, que yo descubrí, me encantó, la hice mía, y yo la primera canción que le puse a mi hija horas después de nacer fue esta. Y he pensado, cuando se lo he confesado esto, digo, para mí es muy bonita, es muy importante y es mía, pero yo se la robé a él, tal cual. Porque a tu hija nunca dijiste que te la habías copiado de algún sitio. No, ni se lo diré, a lo mejor, oye, que tiene para adelante. Claro, porque hay que decirlo. Entonces, claro, nos hemos puesto a hablar justo de eso, ¿no? De ese patrimonio inmaterial del que nos apropiamos sin citar la fuente. Por ejemplo, eso está feo, Sara, ¿eh? No está feo, es lo mismo. Está feo. Mira, por ejemplo, nosotros lo hacemos aquí todos los días, Àngels. Bueno, algunos más. Lo hacéis todos menos Bayo, Sastre y yo. Eso. Vosotros lo hacéis siempre. Pero bueno. Total, la cosa que el otro día, por ejemplo, Marina nos decía, el problema que hay ahora mismo en la política es que tienen un problema de uno contra otro y no ponen el problema fuera y se ponen los partidos a ver cómo solucionan ese problema que está fuera. Bueno, pues eso lo dijo Marina, yo lo escuché pues muy bien. Luego tuve una cena con mis colegas y entonces lo solté. ¿Por qué tengo que decir que es Marina? Quedó como una reina. Bueno, pues sí, porque claro, pues seguimos discutiendo porque y tal. Es Marina, José Antonio Marina se lo has copiado. Es una fuente, es patrimonio inmaterial. Pero, ¿y cómo sabes y además que el a mí me han oído mis amigos nada más, yo no voy a sacar nada de ahí. Y además, ¿cómo sabes que el está oyendo toda España, no lo ha robado a su vez? Es decir, ¿cómo sabes que esa frase Marina no se la robó a alguien? Porque el autor, si fuera legal, pondría un numerito al lado y una nota a pie de página con la bibliografía. ¿Quieres que hablemos de másteres? Ya, bueno, ya me ha casado. Mira, aportación, por ejemplo, de Marta García, que las 12 son de todos. ¿Os acordáis de la frase mítica de Taxi Driver, de la de "Are you talking to me"? No me acuerdo, pero vamos. Bueno, pues sí, vosotros sí, hombre, que antes me decís que sí. Are you talking to me? Pues son frases que luego encuentras que las dice la gente por la calle y no tiene que decir, sí, hombre, es la mítica frase de la peli Taxi Driver. No hace falta. Pero una cosa es una frase o una expresión como Chiquito de la Calzada, que cuando lo hacemos decimos, como decía Chiquito de la Calzada, no hace falta. Pero, hombre, copiar una reflexión, Sara, me ha parecido feo. Yo tengo una, yo tengo una que le he copiado y lo he comprobado por si se lo ha copiado otra persona, de Fernando Delgado. Fernando Delgado decía mucho, soy un cristiano sin iglesia y un socialista sin partido. Lo decía constantemente. Y tú lo dices también. Y entonces yo lo voy soltando ¿Tú lo has por ahí. Muchísimas veces? Sí, porque yo que soy un ateo y que Dios me perdone si existe, pues a veces me encuentro situaciones así. Yo te he oído decirlo muchas veces. Rodeado de gente muy cristiana, muy católica y para quedar bien digo, bueno, yo que soy un cristiano sin iglesia. Bueno, a lo mejor me están escuchando, pero ¿y tú, Brian, qué has copiado? Yo mi clásico tarantulo y tarantula, que siempre digo, tanto para gente buena como para gente mala. La primera persona que lo dijo fue la Veneno. Yo pensaba que pero eso tampoco le he hecho mucha cuenta porque al final lo usa muchísima gente. Tú, Bayo, no haces estas cosas. No, pero me estaba empezando a apropiar de los stickers. Desde que ayer empezasteis con lo de los stickers, ahora bueno, a todos los perdona, como si fueran míos. Es que no me da tiempo. Es que tenía unas 12. Tenía unas 12 en nuestra conversación ayer con los sondeos de las elecciones a base de stickers. En plena vorágine. Tiene unas 12. ¡Buah! Déjame decirte una frase que yo me he apropiado, que usó un futbolista y que yo digo ahora como si fuera mía: correr es de cobardes.
último compás, Sara, que ahora sí que ya nos vamos. Pues mira, Martín Loeches, que la verdad es que viene miércoles y miércoles no al último compás, yo no soy tan creativa como él y le copio muchas veces, pues... Como mínimo le citas, eso está bien por tu parte. Es verdad, por lo menos hago eso. Bueno, más que nada porque vas a meter un corte y se va a reconocer su voz. Claro, mira lo bien que puedes quedar en una cena, Ángels, por ejemplo. Si hablas de lo que te ha dicho Martín Loeches esta mañana, estaba hablando de cómo ser más creativos, tú estás en la cena y cuentas esto. Cuando se está de buen humor, se es más creativo. Eso está muy demostrado además. Parece ser que tiene que ver con la lubricación de las conexiones neuronales que produce la dopamina, ¿no? que aumenta con el buen humor. Yo digo esto cenando con Sastre y él solo se fija en la lubricación. Hombre, pero puedes decir de otra manera. Puedes decir de otra manera. Si yo estoy comiendo con Ángels y me dice, es que voy a lubricar mis neuronas, a mí las mías se me van a otra parte. Pero sí que estaréis usando el humor, entonces ya seréis creativos. Sí. Creativos seré. Ya te digo yo que creativos vamos a... Si dice lubricación, vamos a ser creativos. Sí. Me cachis en la mar, pero no se puede acabar un programa así, tan lubricado. ¿Cómo que no? No sigue. Ay, llama. Venga, bueno, vamos a dar el saludo. Lubrica esto, Brian. Que la gente recupere el podcast. Vamos a dar el saludo y es que no sé si a vosotros os gustaría que os den un premio alguna vez. Bueno, a Ángels le han dado. Bueno, Ángels tiene todo. Bueno, tengo una estantería 14 TPs de oro tiene Ángels. Bueno, el saludo va para un compañero premiado y es que la Asociación de la Prensa de Cuenca le da un premio a nuestro compañero Paco Ullón. ¡Qué bien! De Cuenca, Paco Ullón. Premio de periodismo al trabajo del año. Pues muy bien. Se empieza el Hoy por Hoy Cuenca con otra cara de un premio así. Claro que sí. Venga, Paco, enhorabuena, muchísima suerte. Nosotros lo vamos a dejar aquí, volveremos mañana a partir de las 6. Les esperamos, pongan el despertador. ¿Se vota en algún sitio hoy? No. Vamos a ver dónde se vota. En algún sitio del mundo se vota. Seguro. Vayo, míralo. Con libertad. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.